mi nombre es Ligia Stephen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast sobre sexualidad. Hola a todos y a todas y a todes de nuevo. Estamos en otro episodio de Volvamos a Empezar con estos temas siempre que nos generan muchas curiosidades a veces, nos puede generar a veces incomodidad también, pero que al final pues nos podemos ir dando cuenta que son cosas que tal vez nos han pasado, que nos hemos preguntado o que le pasa o se lo ha preguntado una persona cercana. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es tabú. Dentro de la sexualidad es un tema tabú todavía, especialmente en las mujeres, y es la masturbación. La masturbación en las mujeres, hemos escuchado mucho, siempre creo yo que se habla de la masturbación en hombres como una cuestión muy normal, pero las mujeres generalmente no lo comentamos tanto, o al menos no en la etapa de la adolescencia, digamos, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ampliar más sobre este tema y para eso tenemos una super invitada. Ella es Melissa Escoto. Melissa se va a presentar, ella nos va a contar un poquito más acerca de ella, lo que nos quiera compartir y luego pues ya vamos a ir desarrollando este tema. Gracias Melissa por el tiempo, por estar aquí, por hablar de este tema que es tabú, pero que es bien importante. Gracias a vos, Ligia, por este espacio. Me encanta que se estén dando como apertura a esos diálogos que son sumamente necesarios. Soy Melissa Escoto, soy Géminis. Super. Soy Géminis, estudiante de pedagogía, ya casi con el título en la mano. Ay, qué pinta. Y bueno, soy parte de la colectiva Nosotras la Preferimos Sencilla y ya llevo como más de 15 años en la defensa del cuerpo, del placer. Me encanta hablar de placer. Ay, qué bueno. Y entonces poder tener como este espacio para hablar de placer realmente me encanta, me fascina. Qué bueno. Y bueno, te cuento que justamente a mí me dijeron eso como, ay, vieras Melissa, tiene una perspectiva bien pinta, bien bonita, bien interesante sobre el placer. Bueno, ya he escuchado varias cosas de vos, no he tenido la oportunidad de estar en uno de tus talleres, entonces esta va a ser una buena experiencia. Y bueno, sí, qué bueno que te gusta hablar del placer, porque justamente creo que la masturbación está ligada al placer, solo que ha sido como esto de algo como de un placer bien culposo, creo yo, ¿verdad? Incluso en los hombres, o sea, yo dije de que los hombres lo hacen más, o bueno, no es que lo hacen más, pero lo hablan más, o todo el mundo sabe que se masturban, pero igual sé casos que lo hacen con mucha culpa, que se sienten mal, que se sienten sucios, y en el caso de las mujeres, o al menos desde la experiencia que he tenido, es como que no lo hablamos, como que qué pena si se dan cuenta que me masturbo, qué van a pensar de mí. Puede ser que lo empecemos a hablar, pero ya más cuando ya como que, bueno, vamos comprendiendo, ¿verdad? Que sí, no hay de qué avergonzarse, pero en la adolescencia generalmente no. Y justamente para comenzar a hablar de este tema, Melissa, ¿por qué será que las mujeres, digamos, hay tanto rechazo a hablar o, no sé, si rechazo a la masturbación o a hablar de la masturbación o a masturbarse? Yo creo que el rechazo o el miedo va más enfocado a que directamente implica el cuerpo. Y como vos lo decías, o sea, somos, bueno, fui joven, adolescente. Creo que estás joven, bueno, adolescente quizás no, sí. pero... y siempre se nos dice desde pequeñas, por ejemplo, tápese, ciérrese, bájese el vestido, siéntese bien, siempre como ser muy ordenadas. Y yo recuerdo, por ejemplo, de pequeña, las mamás saben cosas, yo siempre lo he dicho, siempre. Y una vez me dice mi mamá, ¿por qué te tardas tanto en el baño? Pero yo normal me estaba bañando, o sea, realmente no había nada detrás. Pero ella empezó a preguntarse por qué yo me tardaba tanto en el baño. Después, una vez, ella abrió la puerta del cuarto y yo estaba mirándome desnuda en el espejo. Y entonces ella me dijo, una señorita no se mira. Y yo fue como, bueno, hasta ahí. Pero entonces ahora, cuando ya ha pasado como un montón de cosas, un proceso, ya me doy cuenta de que entonces en ese momento realmente yo no estaba mal. Estaba explorando mi cuerpo, mi sexualidad, que es algo totalmente natural.
Pero, ¿qué pasa? O sea, yo miro, por ejemplo, los niños, a veces caminan desnudos y es como normal, no pasa nada, a diferencia de nosotras, si andamos desnudas. Entonces nos han criado desde muy pequeñas siempre estar al servicio de las demás personas, al placer de las otras personas. Y desde pequeña nos enseñan a relacionarnos con otros cuerpos, pero nunca relacionarnos con el propio cuerpo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nuestra primera experiencia sexual llega en la adolescencia, pero empezamos a ver nuestro cuerpo desde la mirada, perdón, de las otras personas. Wow. Que fue algo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo, después que me dice esto mi mamá, que me descubre, por ejemplo, cuando yo me estaba tocando y entonces me dice vulgar y esa palabra, ¿no? La connotación que trae, realmente me afecta. Y pasan como varios años y yo recuerdo, por ejemplo, que yo me despertaba y yo decía, Señor, que la meta de hoy sea no tocarme, decía yo. O sea, realmente. ¿Cuántos años tenías más o menos? Tenía como unos 10 años cuando yo empezaba ya como a orar y a decirle, Señor, ayúdame, por favor, sí, a superar esta meta. Y para mí era como felicidad llegar la noche y que yo había cumplido la meta de no tocarme. Pero luego me doy cuenta, años después, que realmente tocarnos es una necesidad, es algo normal y natural del cuerpo. Es estar en contacto con él. Y entonces es triste cuando pasas mucho tiempo desconectada de tu cuerpo y empiezas una relación sexual compartida, por ejemplo, y te toca ver tu cuerpo en ese momento. Sí. Te toca enfrentarte a todo lo que no has podido enfrentar años atrás. Y entonces la persona que tienes al frente te ve y tú comienzas a verte desde los ojos de esta persona. Y eso me afectó a mí porque entonces esta persona empezó a cuestionar mi vulva y me dijo, ¿por qué es así? Y yo en ese momento fue como, sí, ¿por qué es así? ¿Por qué mi vulva es así? Y yo recuerdo de que incluso, o sea, sentí tanta incomodidad y malestar conmigo misma, con mi cuerpo, que tomé un espejo, la miré después en mi casa y fue como, ¿por qué es así? O sea, no me gusta, ¿por qué tiene este aspecto? Pero ya había algo preconcebido, claro, ¿no? Ya había una persona que me había dicho, me había cuestionado por qué mi vulva es así. Y yo recuerdo que había tomado unas tijeras porque yo iba a cortar los labios de mi vulva. Ay, wow. O sea, sí, realmente lo iba a hacer y vale más que soy una miedosa del dolor. Claro. Vale más, no lo hice. Pero estuve a punto de hacerlo y yo ahora pienso, o sea, ¿cómo estaría yo ahora con mi vulva? Si lo hubiera hecho en ese momento, ¿no? Entonces son cosas a las cuales nos enfrentamos a diario. O sea, yo digo, a diario verse al espejo para muchas personas requiere un reto. Porque no solo es verte, es reconocer ese cuerpo. Y por ejemplo, está como todo este discurso del amor propio, de que acéptate, que no sé qué. Pero yo digo, es que no es de aceptarnos, es de reconocernos. Porque aceptar es como, ok, hay algo malo, lo acepto. Sí. Pero en cambio, si reconocemos, es como, reconozco que mi cuerpo es diferente. Y está bien, no pasa nada. Que es como único al final, ¿verdad? Pero correcto. No sé, ahorita que contás esta historia, ¿verdad? ¿Habías visto o viste alguna otra modelo de vulva de cómo deberían ser las vulvas que te hizo pensar, híjole, me la tengo que cortar? Bueno, de hecho, después que este chico me dice esto, yo comienzo a buscar, ¿no? Como ver cuál es entonces la vulva normal, ¿no? Y entonces te topas con la pornografía y ya te muestra como un modelo de cuál es la vulva correcta. Sí. Y yo empiezo a pensar de que entonces hay algo malo conmigo. Y entonces todo este sistema que nos aleja realmente de nuestro cuerpo, que nos dice que no hay que tocarnos, que no hay que vernos, hasta que ya tenemos una relación sexual compartida, realmente trae un efecto grande en cómo vivimos nuestra sexualidad y nuestro placer. O sea, hay muchas personas que creen, por ejemplo, que solo podemos tener orgasmos por penetración. Ajá. Porque a Freud se le ocurrió un día de que así iba a ser y así tenía que ser, cuando realmente no es así. Y entonces vivimos sumergidas como en ese ideal de la sexualidad, del disfrute, porque hay ya una narrativa impuesta, pero nos olvidamos realmente del cuerpo. Y yo creo y considero que es tan peligroso el estar desconectados de nuestra corporalidad y cederle el derecho a nuestro placer a otra persona.
Es como responsabilizar también a la otra persona si yo no tengo placer en este encuentro sexual, por ejemplo. Si la otra persona lo hizo mal, la otra persona hay algo, y quizás no te das la tarea, o no sé si tarea, ¿verdad? Porque tal vez suena pesado, pero como ese proceso de reconocerte, de vos, de explorarte, qué es lo que te gusta. Porque al final cada experiencia con otra persona va a ser diferente, y quizás le tenés que como decir, esto es lo que me gusta y esto es lo que no. Pero ¿cómo lo hacemos si no sabemos que nos gusta, si nunca nos hemos tocado? Y fíjate que justamente, y lo voy a decir de nuevo porque quizás hay gente que escucha solo este podcast, hemos hablado en algunos, como la primera experiencia sexual muchas veces es de, o sea, otra persona tocándote. A veces inclusive pues una experiencia que no es consentida, ¿verdad? Pero muchas veces es eso, otras personas, y tiene mucho sentido esto que decir de miras tu cuerpo a través de los demás. Entonces lo vas a ver como si fue una persona que te hace un mal comentario, eso es lo que queda grabado. Y luego vernos en el espejo va a ser todavía más difícil. Y ese proceso que estás mencionando, me voy a aceptar mis defectos, aceptar que tengo pancita, aceptar esto, aceptar, y no a reconocer tu cuerpo. Y creo que sería muy diferente si lo reconocemos desde que estamos niñas o desde que estamos niños. Igual, y también, ¿verdad? Como con este mito, ¿verdad? De la vulva o del pene, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada en un taller, o sea, los bebés, por ejemplo, exploran su cuerpo, se agarran sus piecitos, sus manitas, ven colores, ven eso, o sea, están explorando porque están reconociendo su cuerpo. Pero cuando se trata de la vulva, se trata del pene, no te toques, no te mires. Y claro, anda esa curiosidad siempre de ver qué es lo que tiene la otra, cuando sos niño, ¿verdad? O niña, de qué es lo que tiene la persona ahí, porque te lo han escondido tanto que vos querés saber qué es lo que hay. Y bueno, pues bueno, no sé, este proceso yo creo que también está, hay varias experiencias, quizás más adelante cuente una que yo tuve con respecto a la masturbación, de cómo empezás, pues, o a explorar. Y sabemos que la masturbación, bueno, ahora, ¿verdad? O siempre ha sido así, pero hay creo que más información de que tiene incluso pues muchos beneficios. No sé cuáles serían o cómo nos puedes contar acerca de esto. ¿Cuál es como lo beneficioso? Y si hay algo malo. Lo voy a poner así, ¿verdad? En masturbarse. De hecho, o sea, la masturbación trae muchos beneficios, nos relaja. ¿Tenés problemas de sueño? Masturbate. ¿No sabes cómo lidiar con el estrés? Masturbate. Súper. Una vez leí un artículo científico que decía de que habían hecho como varias pruebas, era un experimento, para comprobar qué tanto un grupo de personas que se masturbaba como con frecuencia y esto, lograba conseguir un trabajo con mayor eficacia que personas que no. Y el resultado fue que las personas que se masturban están como más cerca de lograr sus metas. ¡Wow! Entonces, a masturbarnos. Tenemos problemas con nuestras metas. Sí. Incluso es un analgésico totalmente natural, por ejemplo, cuando andamos con nuestro periodo. Cuando viene nuestra menstruación, es algo que te ayuda a relajar, que es como hablar también de orgasmo, por ejemplo. Pero también siento que este tema del orgasmo llega a ser como un poco adictivo, porque muchas personas quieren concentrarse directamente en el orgasmo, como necesito llegar al orgasmo, necesito sentir esto. Y me ha pasado, he compartido en varios grupos de mujeres, ya mujeres adultas, que ellas dicen nunca he experimentado un orgasmo. Que hay como un trasfondo, ¿no? De que nunca ha habido como esta conexión con el cuerpo, con el placer, con su sexualidad. Pero también es como esa curiosidad de estas mujeres de querer sentir qué es un orgasmo, ¿no? Y siento que también está como muy idealizado, quiero llegar al orgasmo. Y está bien, o sea, no está mal, pero sí está mal, por ejemplo, cuando nos enfocamos en, ok, tuve una relación, pero no llega al orgasmo, entonces no es tan importante. Cuando llegamos como a categorizar en esa parte, es como de preguntarnos, ¿tengo sexo de forma consciente o solo estoy consumiendo cuerpos, por ejemplo? Porque es como bien delicado este tema del cuerpo, porque podemos caer en la autosexualización, en la instrumentalización propia del cuerpo, y es como ver al cuerpo como algo ajeno a nosotras y no habitar nuestra corporalidad, no verlo como yo soy un cuerpo.
Y es una pregunta que siempre la lanzo en muchos espacios, como, ¿tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Y es como ir analizando, ir abriendo por capas qué te ha contado este sistema sobre tu cuerpo y cómo te has venido relacionando con él. Y cómo esto va a afectar en tu sexualidad y en el placer que tienes a través de tu cuerpo. El cuerpo es un mapa de sensaciones, es una guía. Muchas personas dicen la primera escuela es la casa. Yo digo la primera escuela es el cuerpo. El cuerpo es la primera escuela y nos va indicando dónde tocar, dónde se siente mejor. Los olores, los gestos, por ejemplo, todo esto nos va conectando con nuestro placer. Pero como les decía, es muy difícil como por ejemplo decirle a la gente mastúrbese. O sea, yo quisiera a las personas que nos están escuchando mastúrbese y que se vayan a masturbar. Y ya. Pero no sucede solo así porque sería como solamente consumir nuestro propio cuerpo, sino que requiere como un nivel de conciencia, realmente qué estoy haciendo, ¿no? Y lo que supone, por ejemplo, cuando nunca te has visto tu vulva, nunca te has visto tu cuerpo, no te gustan ciertas partes de tu cuerpo. Entonces yo siempre propongo como vernos al espejo y tratar de vernos, pero desde una mirada como de no juzgar, sino una mirada más compasiva, una mirada que nos conecte con eso de, esta soy yo, este es el cuerpo que habito, este es el cuerpo que me permite moverme por este espacio y está bien. Que no es algo fácil, pero es un ejercicio que podríamos ir haciendo como ya sea una vez o 2 veces a la semana, dependiendo del ritmo de cada persona, porque también es entendible que a veces definitivamente vernos al espejo sí es un trauma. Sí. Entonces, como ir despacio. El siguiente sería como hablarle a esa parte del cuerpo, que podría ser la vulva, podría ser los pechos, los brazos, esa parte que realmente nos genera incomodidad. Incluso podríamos jugar con esa parte, mover, hacer movimientos, hasta que nos sintamos cómodas para poder tocar esa parte del cuerpo. Entonces, esto es como ir al ritmo de cada una, y ver qué nos hace sentir mejor, qué nos hace sentir más cómodas. Y esto también es como una crítica que tengo con estos lugares que venden juguetes sexuales, por ejemplo. A mí me encantan los juguetes sexuales. Sí, yo quisiera... Yo también. Sí. Quisiera tener la colección y todo. Pero realmente, y he tenido esta experiencia que cuando compro un juguete, no me dan ningún tipo de asesoría como tal. No es como que me digan... O me pregunten, por ejemplo, qué me gusta más, qué me gusta hacer, cómo logro conseguir yo, por ejemplo, un orgasmo. No me preguntan nada, solamente me venden el producto como tal. Ahí vos vas, ¿qué haces con él? Y pasa de que muchas personas han comprado un producto, lo han probado y no les gusta, no les funciona. Porque no hay un asesoramiento como tal. Y ha pasado de que vas a la tienda y la persona que te está atendiendo tampoco sabe. Y le da pena. No. le da pena. La persona que está vendiendo el clítoris. Le da pena, entonces es bien complicado, pero que también es totalmente válido como para ir explorando nuestro placer y sacar como el placer de la genitalidad, ¿no? Porque no solamente ahí se concentra el placer en los genitales, sino que se expande por todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo, nuestra piel, por ejemplo, es el órgano más grande y que nos permite conectar. Entonces, por ejemplo, podemos tener orgasmos desde la cabeza, desde las orejas, los codos, desde los pies incluso, y no necesariamente desde los genitales. Y a esto se le llaman orgasmos que se expanden. Salen de la parte genital y se extienden por todo el cuerpo. Entonces imagínate llegar como a ese nivel de conciencia o de experiencia sensorial de tu placer y no solo enfocarlo en que, ok, tuve un encuentro, estuvo el met y saca y hasta ahí. Y esto que decís, vaya, por ejemplo, vas a una tienda y te ven, o sea, generalmente la imagen del juguete sexual es el que se llama consolador, ¿verdad? Que también es como consolarte por no tener sexo. Sí. Pero también es siempre un pene grande. Entonces vos como, bueno, ¿qué onda? Me lo meto, te lo metes y nada que ver. O sea, no sentís nada porque solo está... O sea, y muchas veces cada persona, ¿verdad? Puede tener experiencias diferentes. Algunos que son chiquitos, unos así, porque hay gente también que por cuestiones en su casa no puede tener
Sí. el vibrador que se note que es un vibrador. Entonces hay unos que son pequeños, te pueden funcionar súper mejor que aquel grande, ¿verdad? Sí. Pero porque no sabes, no te dan eso y tampoco quizás una sea explorada. Entonces me parece muy, muy importante esto que decís de no es vayan a masturbarse así nomás o vayan a comprar un juguete, sino Ajá. cómo empezás el proceso. Y también me hace pensar en esto de que, no sé si es así, ¿verdad? Pero si desde niña, digamos, no te obstaculizan ese proceso de exploración, quizás va a ser un poco más natural. A que cuando es como, no lo hagas, entonces llegas, después, cuando ya lo quieres hacer, necesitas otra vez volverte a conectar con ese cuerpo que en algún momento estabas conectada cuando eras niña o niño, porque yo creo que cuando estás más niño sí, de alguna u otra forma, bebé al menos estás conectado, pero después te van desconectando. Sí. Y necesitas volver otra vez a conectar y hacer esto, ¿verdad? Que creo que valdría la pena como que nos, así como repetir esto de vernos primero, ¿verdad? Y luego empezar a, dijiste, como a reconocernos y también a ver qué las sensaciones que nos producen lo que estamos viendo. Sí, que podemos hacer movimientos, Ujú. hablarle, hasta el punto que podamos llegar a dibujar. Este fue un ejercicio también de que se aplicó en la escuela LUA, que la escuela LUA es una escuela que se está desarrollando desde nosotros la preferimos en CIE. Y es increíble porque ahí te das cuenta, por ejemplo, cuántas personas están relacionadas con su cuerpo. Y entonces el ejercicio se lanzó y fue tan impresionante como el resultado, porque solo una persona lo realizó. Y entonces después tuvimos como este espacio en el cual conversamos, que generó, y entonces se pudo como ver de que no es tan fácil el ejercicio, pero que se quedó como para realizarlo en cualquier momento de la escuela. Y entonces es bonito también como te escriben después al privado y te dicen, lo estoy realizando. Ay, qué bueno. Poco a poco, pero lo estoy haciendo. Entonces ese es como ya un logro ganado, ¿no? Incluso hace unas semanas he compartido en espacios con mujeres adultas que nunca en su vida habían hablado sobre la vulva, nunca se han visto la vulva. Y empezamos a hablar de la vulva, les enseñé las partes de la vulva. Y después era tan bonito cuando estaban haciendo un dibujo como trabajo final y ellas estaban recordando las partes de la vulva. Y entonces las estaban mencionando entre ellas en voz alta. Entonces, eso ya son logros ganados totalmente para empezar a hablar de la vulva o de esa parte del cuerpo que por años ha estado silenciada. Porque estamos muy acostumbradas, por ejemplo, a hablar de la parte de la cintura para arriba. Sí. Pero de la cintura para abajo es como todo un área desconocida, un área que se cede a otras personas, pero nunca es como, esto me pertenece. Y yo decido cómo vivirlo y cómo disfrutarlo. Algo que también pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos en todo esto experimentando, es como el miedo a sentirnos ridículas. Es como, yo no quiero hacer este ruido, o este movimiento, o esta respiración, pero todo esto, por ejemplo, va a ayudar a conectarnos con el placer. A veces nos olvidamos de respirar y la respiración es tan importante y tan básica para poder conectar con el placer. Incluso hay como respiraciones específicas para poder conectar con tu placer que te puedan dar como orgasmos múltiples. Entonces es como estar practicando y practicando. O sea, realmente nos enseñan un montón de cosas en la escuela, pero nunca nos enseñan cómo tener orgasmos, por ejemplo. Cómo conectar con ese placer. Entonces ahora nos damos cuenta que para poder conectar con nuestro placer es todo un entrenamiento y una dedicación que hay que hacerlo. Sí. No, y debe sonar así como, ¿qué? ¿Cómo le van a enseñar a tener orgasmos? Sí. Pero es que no sé por qué nos han... O sea, esta cuestión del placer, cuando te empezás a preguntar el por qué es malo el placer, realmente no hay una respuesta. O sea, yo creo que si vos le decías como el por qué no, pero es que, porque te pueden decir, ¿verdad? Es que Dios nos mandó, no sé, a sufrir, ¿verdad? Pero no hay realmente una razón por la que nos tengamos que negar el placer. Lo único que yo, y siempre lo digo, es siempre y cuando no dañemos a otra persona, sí, ¿verdad? Y es que el placer es un poder. Ajá. El placer te da poder. Y por eso este sistema no te permite disfrutar del placer. No te permite conocer el placer. Porque si sos una persona que vive consciente de su placer, va a ser una persona
imparable, olvídate. Vas a cumplir todos tus sueños, no va a haber quien te limite y no vas a aceptar menos de lo que mereces. Realmente te da como este nivel de conciencia y justamente antes de venir yo me lo estaba cuestionando, es como, ¿tenemos sexo o solo estamos consumiendo cuerpos? ¿Cuál sería esa como diferencia? Sería como, a veces nos concentramos, por ejemplo, en los encuentros sexuales, y esto me ha ocurrido en conversaciones con amigas donde decimos, pucha, quisiera estar con alguien ahorita, quisiera poder sentir otro cuerpo, pero es porque queremos liberar esa tensión. Pero luego cuando yo me cuestiono y empiezo a reflexionar sobre eso, digo, pero realmente solo quiero pasar el rato, solo quiero estar con esta persona y ya, en ese momento. Eso es como consumir cuerpos. Pero realmente el sexo va mucho más allá de eso. Es como un nivel de éxtasis totalmente increíble. Es como un despertar sexual, por ejemplo, cuando realmente llegas a conectar tu sexualidad. Y entonces me pregunto, yo pensando, pucha, si me quedo entonces como en ese punto de nunca voy a tener sexo. Lo mismo pensé ahorita, yo dije, puchica. Nunca voy a tener sexo, porque entonces voy a ser muy selectiva con mis encuentros, que así debería de ser totalmente, sobre todo para cuidar pues nuestras energías y no quedarnos como con esa carga también de la otra persona, del otro cuerpo, sino más bien disfrutar de esa plenitud. Porque a veces, vaya, he escuchado mucho esto del juego previo, pero el juego previo también es un acto sexual, solo que es considerado como algo previo, pero no debería de ser así, porque ya entonces seguimos y se sigue concentrando entonces el sexo en los genitales, cuando no es así. Entonces me venía como cuestionando eso, lo importante es como que es cuestionar nuestros encuentros. ¿Estoy solamente consumiendo cuerpo o realmente estoy disfrutando de mi sexualidad y estoy permitiendo que la otra persona también venga y explore esta sexualidad que yo disfruto? Qué interesante, sí, pero porque, como preguntarnos el por qué estoy teniendo sexo, me parece a mí como, porque me parece que el acto sexual es algo tan... ritual. Ritual. Es un ritual y conectas tanto con una... O sea, puedes conectar tanto. O sea, yo soy bien así como de... Ay, pero con esta persona voy a compartir saliva y eso no creo. Porque realmente estás compartiendo... O sea, creo que... O sea, sí estás compartiendo un montón. O sea, tu cuerpo. Pues, estás compartiendo tu cuerpo. Entonces, se puede volver muy así, muy mecánico, solo para satisfacer, solo para llegar al orgasmo y liberar esa tensión. Igual, aunque estés teniendo sexo, probablemente no estés disfrutando de una sexualidad como tal en ese Correcto. En ese Algo sentido. que mencionabas al inicio era también como la importancia de hablar de estos temas a las infancias, por ejemplo, a los adolescentes. Hay una sexóloga española que me encanta, Silvia de Bejar se llama. Ella es una sexóloga increíble y hemos tenido como la oportunidad de tenerla y nosotros la preferimos así desde la virtualidad, pero súper linda. Hay que traer. Increíble, o sea, te digo, increíble esa mujer. Y ella habla de educar de sexualidad desde que se está en el vientre. No esperar a que nazca, comience a hablar, sino que empezar desde mucho antes a hablar de sexualidad, de erotismo. Porque la sexualidad está como esta parte reproductora de la cual siempre se está hablando, pero luego está el erotismo también, que casi no se habla y que viene a ser como un campo bastante desconocido, pero que es necesario también hablarlo. No es que nos vamos a sentar, por ejemplo, con la niña de 6 años y le vamos a enseñar cómo masturbarse, quizás no, pero sí podemos empezar a hablar de consentimientos, por ejemplo, del cuerpo, de qué partes del cuerpo podemos tocar, qué partes del cuerpo podemos no dejar tocar de las otras personas. Entonces, todo es sumamente importante y previene un montón de abusos, por ejemplo. También lo pensaba con el tema de los juguetes sexuales, como estas empresas venden estos productos y ni siquiera te preguntan, por ejemplo, si realmente te gusta la penetración, por ejemplo, pensando en que muchas compas han tenido abusos sexuales y que quedan con esa experiencia y esa experiencia se concentra en esta parte de la vagina, por ejemplo, que no permite que algo entre, porque hay un trauma ahí realmente. Pero también está como toda esta parte del cuerpo por la cual podemos sentir placer y no directamente desde los genitales.
Entonces, si estas empresas, compañías tuvieran como mayor conciencia del placer y lo que implica, creo que sería muy bonito. Sí. De hecho, te cuento, Sí. que una vez solicité trabajo en una tienda, Ajá. pero yo incluso de forma voluntaria lo iba a hacer, o sea, sin que me pagaran. Yo feliz de la vida como estar en este lugar atendiendo. Mi idea era como dar un asesoramiento personalizado. Y me dijeron, no hay vacante. Y yo, pucha. Digo, de voluntaria. Todo. Y yo, de forma voluntaria, María. Mira, pero sí. algún día. Sería muy bueno. Igual aquí en Honduras creo que no es muchas las opciones que tenemos. O sea, es bien reducida. Creo que sí en físico solo he visto como 2 tiendas. Sí. Sería bueno, una buena idea tener con otra perspectiva de poder hacer talleres y hacer cosas, ¿verdad? Incluso, pero bueno. No, y también lo imagino, o sea, imagínate como tener la oportunidad de que las personas dueñas de estos locales te permitan como realizar un tipo de intervención ahí mismo en sus locales y que nos permita como conocer qué tanto es el flujo de personas, qué tantas mujeres van, qué es lo que consultan normalmente, como para conocer más acerca de qué concepción tienen acerca del placer y cómo lo viven. Creo que sería muy bonito. Ahorita me hiciste recordarme, pero eso fue en Guatemala. Ajá. Íbamos a dar unos recuerdos y nos fuimos a una tienda, una Toy Store, ¿verdad? Una tienda de juguetes sexuales. Y estábamos buscando con mi compañera y llegó una señora, entonces dice, es que ando buscando algo para ahí. ¿Cómo así? Sí, o sea, esas cosas para ahí. Y era la que le estaba atendiendo un poco, pienso yo como un poco insensible en no entender, ¿verdad? Es una señora, no sé. Sí. Un vibrador, le dice. Sí, le dice. Como, obviamente, si estaba en esa tienda andaba buscando algo sexual. Pero ella tenía pena de decir que era lo que ella andaba buscando. Y me pareció así como muy... Me causó esa gracia de qué bueno que la señora está aquí buscando esto, pero que no podía ni nombrarlo. Entonces, imagínate, esa señora se lleva ese juguete y digo yo, si no lo puede ni nombrar, ¿cómo va a ser esa experiencia, ¿verdad? De usarlo. Y tiene sentido con esto que, bueno, tiene relación con esto que estabas mencionando del proceso de llegar. Y también porque cuando uno empieza, no empiezas generalmente con un juguete, sino empiezas con tus manos, con una toalla, con una almohada. La almohada. El roce con las piernas. Todo lo que te genera una sensación. Yo, fíjate que hace poco, eso era lo que iba a contar también, yo estaba escuchando un podcast justamente, ¿verdad? Y decía a la que estaban entrevistando que ella tuvo su primer orgasmo a los 5 años. Entonces, a mí me causó como esta sensación de alivio, porque no recuerdo cuántos años tenía yo, pero sí creo que tenía como unos 8 o 9 años. Y no era nada sexual porque por un hombre o por una chica. O sea, era algo que tenía que ver con mis sensaciones. Sí. Y yo me sentía mal porque estaba sintiendo algo. Y yo lo hablé con mi mamá, ¿verdad? Por suerte, pues, mi mamá era muy así como tranquila, no sé qué, no se iba a alterar. Entonces yo, bueno, dije yo. Pero fue como para mí, como, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? Yo me cuestioné durante mucho tiempo si era normal. Decía yo que yo a esta edad esté sintiendo estas cosas. Pero, pues, las sentí. Claro, yo creo que cada persona pues vive estos procesos de forma diferente. Hay que tener cuidado siempre, lo digo así, cuando hay una quizás hipersexualización de un niño una niña, porque nos puede indicar, ¿verdad?, que quizás ha habido abuso sexual. Pero en mi caso en ese momento fue algo muy así, pues, o sea, así como no estaba en eso. Y fue una sensación de mi cuerpo que al final digo, pues, daño no me causó. Lo hablé. Entonces, y con esto que mencionaba de la masturbación, de que no es que se le va a enseñarle a los niños, se nos ha atacado mucho, se ha atacado mucho el tema de la educación sexual, porque dicen que vamos a enseñarle a masturbarse a los niños, pero yo pienso que es justo más allá de enseñarle a masturbarse, es no detener el proceso de exploración. Correcto. O sea, si un niño o una niña se está tocando, se está explorando, y sí, quizás haya que enseñarle, bueno, de no hacerlo quizás en ciertos lugares, ¿verdad? También por los peligros que hay, pero no hacer esa culpa que te corta justamente lo que hablábamos del proceso de explorar tu cuerpo.
Una vez, otra sexóloga que me encanta mucho y que es una referente en el campo de la sexualidad es Betty Doxo. Me fascina el trabajo de esta mujer y las terapias que ella hacía para que las personas pudieran conectar con él. Yo quisiera hacer lo que ella hacía. Algún día, ese es como mi sueño, tener un grupo de personas reunidas y totalmente desnudas y acompañarles en su masturbación. Y entonces ella decía de que una vez le llegó como unos papás preocupados, decía ella, sobre su hijo, porque había empezado como a tocarse. Tenía como la edad de 7 años y entonces lo que les dijo a ella que esto era algo totalmente natural, que él empezaba a explorar su cuerpo y que lo que correspondía era acompañar ese proceso. Era como enseñarle si le gusta, que puede seguir explorando, permitirle como este espacio a solas en su habitación y decirle que estas son cosas que no se hacen en público o delante de otras personas, sino que es como nuestro espacio, nuestro momento para poderlo disfrutar. Entonces me gustó mucho porque sí es como, me imagino yo, muchas preocupaciones de los papás, las mamás, ¿no? ¿Qué hago si encuentro a mi hijo haciendo esto? ¿Cómo reacciono? Sí, entonces me gustó mucho eso. Qué bonito. Qué bonito y qué difícil porque, claro, yo siempre lo digo también, es como sabemos que estamos con una generación que quizás no recibió esta educación y toca a veces romper estas cadenas que nos han venido, ¿verdad? Porque probablemente muchas personas no tienen un espacio o no tuvieron un espacio privado, ni tan siquiera para intentarlo, ¿verdad? Bueno, en nuestro contexto hondureño, por ejemplo, de que muchas familias duermen en la misma cama. Exacto. Es como bien difícil. Es bien difícil, sí. Sí, pero bueno, yo en algún momento, en algo que sea súper rápido, yo creo que las personas, o sea, tienen una sensación, se tocan y... Sí, y que incluso, vaya, o sea, ver cómo todo este contexto socioeconómico, cultural, viene y nos afecta en la forma que vivimos nuestra sexualidad, nuestro placer, también cae como este cuestionamiento de que el placer es un derecho humano. Y el no tener como estas condiciones en las que yo pueda disfrutar de mi placer, me están violentando mi derecho. Sí, completamente de acuerdo. Si es que el placer queda no, ni en segundo plano, queda en lo último de lo último. Ajá. Y como vos decís, si supiéramos el poder que nos da el placer, creo que lo exploraríamos un poco más. Y la confianza nos ayuda con nuestra autoestima. Es bien importante. Y aquí, bueno, estoy viendo, ¿verdad? Esta vulva que trajiste. Y justamente quería como, hablando de este tema de la masturbación, igual sabiendo que hay varias sensaciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que no se tiene que centrar necesariamente solo en la genitalidad, pero creo que es importante como hablar un poco de la vulva, conocerla. Que nos contes un poco esto, cómo está compuesta la vulva, la diferencia entre la vulva y la vagina, que a veces se confunde. Sí. Fíjate que también tengo el clítoris, pero se me olvidó otra vez. Pero sí lo tengo. Pero esta vulva, por ejemplo, está súper completa porque aquí vemos el clítoris, que lo que podemos apreciar es como el capuchón. Así nos miramos en el espejo y lo que podemos apreciar es esto. La parte de aquí es la cabecita del clítoris, que realmente pues está solo para darnos placer, ¿no? Entonces vemos también, por ejemplo, en estos libros, no sé si tuviste de ciencias naturales, donde salía el cuerpo desnudo. Y era como la parte donde todo el mundo se iba para ver el cuerpo. Claro. Sí. Pero nunca, por ejemplo, nos encontramos con el clítoris. Es como totalmente censurado. Pero incluso si nos sentamos en nuestra cama, por ejemplo, colocamos un espejo y nos abrimos y podemos apreciar el clítoris como tal. Luego tenemos la uretra, que la uretra también ha sido como bien desconocida y para muchas personas es una sorpresa cuando venimos y decimos por acá orinamos realmente. A mí me pasó, tengo que decirlo, y lo peor de todo es que me lo dijo un hombre. O sea, quien me lo dijo, lo peor lo digo porque yo no lo sabía y es es mi vulva y yo en aquel momento hace muchos años fue como, pero es que no se orina por el mismo lugar. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo? Ya buscando inmediatamente. Esta es la uretra. Y luego tenemos la entrada vaginal, que como decís se tiende a confundir, por ejemplo, con la vulva. A veces pensamos que toda esta parte externa es la vagina, pero realmente es la vulva como tal. Entonces, acá está la entrada vaginal, tenemos aquí los labios menores,
Y estos de acá son los labios mayores. Ujú. A veces estos son totalmente diferentes, pueden estar como adentro, como muy afuera, como muy grandes, muy expansivos. En los talleres que realizamos, por ejemplo, de nosotras, siempre llevamos como fotografías de las vulvas para que las personas puedan ver como esta diversidad de vulvas Claro. que hay. Y están siempre como, ay, esta es la mía, que estoy buscando, buscando cuál es la más parecida. Y luego tenemos el vello, que el vello pues también sabemos que ha pasado todo este proceso donde nos dicen que hay que cortarlo porque se mira más estética, pero que realmente nos previene de muchas cosas y que es sumamente necesario. El otro día alguien decía, tan siquiera solamente como rebajar el nivel del vello, pues si no queremos como quitarlo por completo. Pero luego hace poco leí que entre más vello tener, más te previene, por ejemplo, de infecciones. Sí. Y que las mujeres, o sea, es súper común que tengamos una infección. Correcto, o sea, no es, totalmente natural. Y justamente el otro día me pasó en el taller de las señoras que te cuento, las mujeres adultas. Llegué, puse la vulva así en medio y todas como, ¿qué es esto? Ay, sí. Y luego entonces la vamos pasando entre todas para que ellas puedan tocar, puedan ver. Y al principio están como la papa caliente, va, pasándola así, pero ya después como que se acercan ya en privado y empiezan a verla, empiezan a tocarla y entonces eso es sumamente importante. Entonces fue muy bonito ese día, me acuerdo, porque ya después ellos estaban como, la tomaban y empezaban a decir, ah, ok, este es el clítoris, acá era como era, quedaba de uretra, esta es la vagina, que decían la entrada vaginal y así. Entonces, acá está la vulva. Sí, imagínate que, sí, es que a mí se me hace tan increíble cómo no nos enseñan eso bien. Sí. Porque, y yo creo que en las escuelas, yo me acuerdo quizás algún dibujo en ciencias naturales, pero es como una parte lisa a veces, no te la ponen bien. Y ahorita lo que han sugerido algunas personas en el país es que, por ejemplo, no mostres estas partes del cuerpo en los libros, porque va a pervertir a los niños y no sé qué, pero parte de nuestro cuerpo, inclusive puedes saber realmente, o sea, si algo anda mal, no estéticamente, ¿verdad? Sino que si algo realmente no está funcionando bien, la importancia del clítoris, ¿verdad? Que es único que está ahí, lo único que está en nuestro cuerpo para darnos placer, que eso es increíble. Y si nos vamos a lo cristiano, digo yo, bueno, pero así nos hicieron, nos pusieron un clítoris. Y lo pusieron por algo. Por algo, ajá. Sí, incluso es sumamente necesario, por ejemplo, el ejercicio que comentaba al inicio, llevarnos al espejo, tocarla. Es un ejercicio que podemos hacer, por ejemplo, bueno, en un futuro cuando tengo una hija, por ejemplo, sentarme con ella y hacerlo en conjunto ambas. Eso también es un ejercicio que se puede hacer como para ir acompañando este proceso de conocer nuestra vulva. Qué súper. Me parece que, bueno, todo el mundo va a querer ir a tus talleres así. entiendo esto de que realmente creo que son procesos muy importantes, que ojalá se expandieran, pues, y que hubieran más personas, o que vos pudieras llegar a más gente todavía con esto, porque creo que este espacio de este podcast va a servir como para, digamos, el interés quizás, ¿verdad? Y buscar más información. A mí me encantaría seguir como desarrollando estos espacios de hablar exclusivamente solo de placer, acompañar, por ejemplo, a cómo conectar con tu cuerpo a través del placer, pero también entra como este conflicto y justamente lo que está pasando ahora con la educación sexual integral, que es algo que da miedo. Da miedo. Que da como ese temor, eso como que no hay que hablarlo, no es tan importante, se considera. Pero luego te das cuenta que el placer es un poder. Es un poder. Es un poder. Y eso, ahorita también me acordé de esto, de que he escuchado, o creo yo, que también hay mucho temor a veces de los hombres, porque como nos podemos dar placer nosotras solas. Ajá. Entonces es como ya no nos van a necesitar. Y bueno, pero es esto también como importante recalcar que, por ejemplo, la masturbación no sustituye, o sea, no es un sustituto. No es porque no tengo una pareja que me masturbo. O sea, yo puedo tener una pareja, tener relaciones sexuales y masturbarme porque son experiencias distintas. Y que incluso podrías masturbarte en conjunto con tu pareja. Por ejemplo. El otro día estaba hablando con una chica, creo que de Bolivia, quedé fascinada con esa mujer. Porque yo le dije, una de mis fantasías
es poder ir como a estos lugares donde toda la temática es como bien sensual, sensorial, bien erótica, y las personas están teniendo como encuentros y están sin ropa y no pasa nada si miras, no pasa nada si te están viendo. Y ella me dijo, yo fui el otro día a una así y vieras la experiencia, y empezó a contarme, y yo, qué genial. Sí. Y yo, hay que hacerlo aquí. Sí, de verdad que sí, hay que generar más espacios, necesitamos hablar más de placer. Creo yo que sí, creo que nos va a dar mucho más poder, mucha más confianza. Y sí, yo creo que ojalá que más mujeres nos vamos como los hombres también. Creo que igual quiero hacer otro podcast para hablar también de este proceso de la masturbación en hombre, ¿verdad? Correcto, y cómo lo viven. Cómo lo viven, por ejemplo, como con toda esa carga de que tengo que satisfacer, tengo que lograr esto, pero nunca es como, también puedo gemir. Ajá, exacto, o tengo otras partes en mi cuerpo, aparte del pene, ¿verdad? Ajá. Sí, pero bueno, ojalá que más mujeres estén como interesadas en iniciar esto de reconocerse, de verse, de nombrar las partes de su cuerpo. Y bueno, para esto es esto. Yo creo que es siempre para bajar un poco esto de esta culpa que nos da, e intentar ir conociéndonos más pues cada día, y nunca es tarde también. O sea, no es como que solo en la adolescencia nos podemos masturbar. No. Incluso en la menopausia se puede sentir placer, que es también como otro campo totalmente desconocido, de que muchas personas dicen, bueno, estás en la menopausia y ya no puedes sentir nada. Sí, ya acabó, porque como nos han enfocado que nuestra vida sexual, la sexualidad es la etapa, es la reproducción, entonces solo es desde que te viene la menstruación hasta la menopausia. Como ya no puedes tener hijos, digamos, en eso, entonces ya todo queda cancelado. Pero en realidad el placer es correcto, durante toda la vida. Correcto, toda la vida, es algo inherente a la condición humana. Y que, bueno, agradecerte pues que sigas como con esta apertura de este espacio, qué bonito, que se puedan seguir dando esos diálogos para conocer el placer, cómo expandir ese placer y cómo recuperar ese poder que se nos ha sido arrebatado. Ay, qué bonito. Gracias. No, gracias a vos por el espacio, por compartirnos estos conocimientos, estas experiencias también. Y bueno, también ya la han escuchado. Ahí si quieren, luego podemos ir armando grupos de mujeres, quizás más adelante, que quieran justamente estaba hacer pensando que sería súper lindo, quizá en otra ocasión, que hubiera sido lindo como un anexo a este podcast, como un podcast solo de meditación sexual. Wow. Como para una meditación para conectar con esa parte de tu cuerpo. Anotado para que lo podamos desarrollar. Me parece muy, muy bonito, sí. Gracias, Melissa, por este espacio. Listo, gracias a vos y a todas las personas que nos están escuchando, y recuerden, mastúrbense. Sí.